el inmenso placer de que nos acompañe José Antonio Santos, es profesor titular de Filosofía del Derecho y secretario académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor europeo en Derecho por la Universidad del Rey Juan Carlos, ambos títulos con premios extraordinarios. Entre sus varios premios y reconocimientos destacados, el premio Luis Portero de Derechos Humanos, otorgado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. En esta obra, que se presentó en la Universidad de Guayaquil el martes pasado, si mal no recuerdo, La filosofía del derecho para seres históricos, sobre la hermenéutica jurídica en perspectiva de la historia. Aquí señala varias cosas, un análisis filosófico desde el deber ser, de la dignidad, etcétera, etcétera. Y por eso, tomando ese libro, le preguntaba a Manuel Murrieta precisamente sobre este valor tan importante de la dignidad, que usted lo lleva y lo analiza en los famosos campos de Auschwitz, ¿sí? Y nos introduce en cómo se daba esa lucha por la permanencia de la dignidad, aplicado y comparado con este momento histórico que vive el Ecuador tan complicado desde su visión jurídica, que es lo que puede estar petacameando en la estructura sociopolítica del Ecuador. Buenos días, Ramón. Para mí es un honor estar aquí contigo en Radio Tropicana. Y respecto de lo que me preguntas, claro, cuando hablamos de dignidad humana, es una cualidad de merecimiento que tenemos los sujetos por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Y esa cualidad de merecimientos enlaza muy bien con una cultura de derechos humanos, una cultura jurídica y democrática en relación con los derechos humanos. Y creo que eso es lo que falla, pues, en varios países en mayor o menor medida. Veíamos el caso de Ecuador, lo que está pasando, claro, es un problema de cultura relativa a los derechos humanos. Y en el fondo es un problema de educación, por supuesto. Porque antes que hablar de derechos humanos, pues hay que hablar de educación. Si no tiene una correcta educación, pues no podemos hablar. No es fácil construir una cultura de derechos humanos. Pero eso también pasa, pues, en otros países en los que vivo, en los que he vivido, ¿no? Como Alemania, en los que vivo actualmente como España, en el que hacen falta instituciones democráticas, fuertes y sólidas. Y si no las tenemos, y si no las construimos, y si no las mejoramos, no podemos intentar tener otras cosas que hacen falta, pues, en una sociedad para crear bienestar. Eso es lo que pretendo con el libro, ¿no? Pensar determinados problemas importantes a la luz de los derechos humanos, con ayuda de nuestra razón, para crear comunidades exitosas. Ahora, usted enfoca en todo este libro el tema de lo que representa hoy en la estructuración de la dignidad humana las nuevas corrientes tecnológicas. ¿Cómo las ha afectado, doctor Santos? Bueno, actualmente nos encontramos en el mundo en una etapa de transición, que no sabemos cuánto tiempo durará y que llevará su nombre, ¿no? Porque en términos históricos 50 años no son nada, ¿no? Y entonces ahí va a cambiar diametralmente muchas parcelas y muchos ámbitos, no solo del conocimiento, sino también del día a día de las personas, ¿no? Pues no podemos vivir sin la tecnología. Lo que tenemos que pensar es qué relación queremos tener y cuál debemos tener con esa tecnología. Ahí entra en juego, pues, que tiene que haber derecho, tiene que haber ética, sino una construcción de ese tipo, sino los estados, ¿no? Los diferentes estados no se pueden sostener. Yo creo que hay que hacer derecho. En el seno de la Unión Europea ya cada vez más se hace, ¿no? Con una ley de inteligencia artificial, ¿no? Para intentar contener los avances tecnológicos, sobre todo por la irreversibilidad de las decisiones que se toman en relación con las nuevas tecnologías y con ello con la inteligencia artificial.
En el campo de este mismo libro, usted toma, lo interesante es que a cada capítulo le añade una conclusión, ve y analiza o incluye en análisis el tema de la posverdad, podríamos llamarlo, del esquema, y cómo eso está rigiendo el planeta. Esta filosofía del derecho para seres históricos sobre la hermenéutica jurídica en perspectiva histórica, y quiere abordar al atravesar tantos problemas de la sociedad contemporánea. La comunicación también la aborda el tema de la sexualidad, aborda el tema de la ética, etcétera. ¿Qué es lo que busca con esta tesis, doctor? Mira, enlazando con lo que has comentado de la posverdad significa, dicho en términos muy llanos, que no se va a hablar de la verdad. Una mínima verdad, una verdad, intento hablar de una verdad intersubjetiva, que los sujetos podemos llegar, bueno, a establecer pues, conclusiones acerca de que algo, por ejemplo, existió, ¿no? Por eso pongo de relieve, con mi visión del derecho y de la filosofía de visión hermenéutica, del testimonio, ¿no? Yo creo que podemos crear o acercarnos a la verdad a través del testimonio, de la palabra y en sí de la narrativa, ¿no? Claro, si pensamos que no hay ninguna verdad de ningún tipo, no podemos alcanzarla, no podemos llegar a una mínima verdad compartida. Yo lo enlazo muy bien con los derechos humanos. Es verdad es verdadera la existencia de los derechos humanos, ¿no? Sin ella no podemos funcionar. Por eso también ahí suscribo que no caben interpretaciones fuera o extramuros de la Constitución y puede ser de la Constitución española, ecuatoriana, la Ley Fundamental de Bonn, sobre todo extramuros del Estado Constitucional de Derecho. Lo que pasa es que el Estado Constitucional de Derecho hay que hacerlo sólido, hay que hacerlo fuerte, y eso también es verdad que cuesta mucho dinero. Y la pregunta es, que va el legado con lo que le manifestaba hace poco, para romper esos extramuros que está viviendo el Ecuador, para analogarlo con el país, se puede ir básicamente sobre el hecho normativo, o sea, la ley como un papel escrito, o el poder coercitivo del Estado tiene que estar fuertemente arraigado en una sociedad para poder determinar o ubicar un espacio de orden mínimo en una sociedad, doctor Santos. Hombre, poder coercitivo hace falta. Ya nosotros vivimos en la mayoría de los países en un estado jovesiano, bueno, paz, orden, seguridad para la autoconservación de la especie, que eso es fundamental, por supuesto, pero no solo eso. También hago un llamamiento, y en el libro se hace, a la obtención de cultura jurídica, pero para tener cultura jurídica hace falta culturas secas. Si no tenemos un pueblo culto, no podremos construir una sociedad fuerte. Y eso está pasando mucho en los países actualmente. Cada vez los pueblos son más incultos, a pesar de que tienen muchísima información. Podrían ser cultísimos porque tienen toda la información al alcance de un móvil ya. Pero es que no es solo eso, también es la gestión de la información, la gestión del conocimiento. Pero nuevamente ahí viene un tema que a veces en lo contemporáneo se va. Yo he sido súper pro-democrático, pero hoy día digo, ¿cómo rectificamos en una sociedad que ha perdido los andariveles? ¿Cómo enderezamos un poco el sentido hermenéutico del derecho? Es decir, el contenido intrínseco del derecho para que funcione. Porque yo puedo hacer una declaración de principio, pero si no hay como son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y otros mandamientos, si no están aplicados bajo una normativa clara y quien la aplique tenga un mínimo de ética, es complejo rectificar. Por supuesto, es que el derecho es un fenómeno jurídico muy complejo, que hay que saber mucho para poder construirlo, claro. Y luego ahí pues hace falta mucho, pienso, por ejemplo, que es interesante, una corte constitucional, ¿no? El papel de los tribunales constitucionales, que sirvan de freno a los poderes del Estado. ¿No? Hay que tener una corte constitucional que funcione, que sea eficaz y
en los diferentes órdenes jurisdiccionales que pase lo mismo. En el ámbito penal, que aquí en Ecuador tenemos muchísimos problemas, pero que en otros países también tenemos, España también tenemos los nuestros, no se crean, porque es complicado. Por el coercitivo, por supuesto, haya, por ejemplo, que tampoco tenga que ser todo el sistema penitenciario, que se dé opciones a las personas. Ese es el problema, es un problema también de opciones. Países en los que no hay opciones para adquirir bienestar, pues no, se llegan a malas prácticas. Algo importante ahí es la reducción de la corrupción. Es un hecho que los países, cuanta menos corrupción tienen, mayor grado de bienestar. Y ese mayor grado de bienestar también viene relacionado con dar oportunidades. Mejoras el salario mínimo interprofesional que decimos nosotros en España, si tú capacitas a la policía, si tú mejoras los sueldos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre y cuando para eso hay que atraer dinero a través de inversiones que se faciliten, a través, pues, por supuesto, vía impositiva, pero teniendo un cierto equilibrio y generando mejor nivel de bienestar, la corrupción necesariamente se reduce, porque das alternativas a las personas. Ojo, no muy grande, y luego que se tenga unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sean eficaces, eficientes y eficaces. Eso pasa porque estén más profesionalizados. Eso pasa, por ejemplo, también en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, el ejército, como, bueno, se ha ido, pues bueno, paulatinamente profesionalizando cada vez más, pero le faltan medios. Hay que generar la posibilidad de que tengan medios. José Antonio Santos, autor de la obra Filosofía del Derecho para Seres Históricos, nos ha acompañado. Vamos a un comercial y enseguida volvemos. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Ramón.